La expansión del reino de Dios ya está sucediendo. Pero como iglesia necesitamos cuidar que esa expansión sigue sucediendo, pero bajo el ritmo y la velocidad del Espíritu Santo. Para que eso pueda suceder, es necesario que nuestro discipulado sea más objetivo, sea más intencional. Realmente necesitamos que nuestro discipulado sea el discipulado que da el equipamiento correcto a cada uno de los discípulos. Porque ser discípulo no es ser congregante. Ser discípulo no es ser oidor de la revelación. Ser discípulo es alguien que hace la obra de Dios. Alguien que ha rendido toda su vida a Jesucristo, reconoce su señorío, han puesto su fe y confianza en Cristo, en su obra redentora. Por eso nacieron de nuevo, recibieron la nueva naturaleza y recibieron también el Espíritu Santo con el propósito de adorar y servir al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. A eso se le llama un discípulo de Jesucristo. Es alguien comprometido con la visión de Dios. Alguien que entiende, realmente entiende la visión y el propósito de Dios. Pero lo que hay que revisar en nosotros es si estamos levantando una iglesia equipada. Y lo que necesitamos cuidar es que no nos distraemos en el hecho que tenemos una iglesia apasionada. Porque la pasión no necesariamente garantiza que soy un discípulo o que tengo una iglesia altamente equipada para llevar a cabo la obra. Un ejemplo rápido de esto es con David, cuando él quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. La primera vez no equipó correctamente a su gente para llevar a cabo esa obra tan importante. Usaron un carro con bueyes para llevar el arca de Dios, y ahí estaba Usa, y tocó el arca cuando eso no correspondió a él. Y dice que en ese día estaban cantando, adorando, danzando, todo lo que hicieron para llevar el arca de Dios de regreso a Jerusalén fue por la pasión que ellos tenían por el Señor y su presencia. Ellos querían traer el regir de Dios de nuevo a esa ciudad. Porque durante todo ese reinado de Saúl, el arca no estaba en la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí está David con su gente tratando de llevar a cabo la obra de Dios, pero mal equipados. Y esa falta de equipamiento resultó en la muerte de un apasionado por Dios. Usa fue una persona apasionada, una persona que adoraba y servía a Dios, pero por estar mal equipado, se murió. ¿Cuántas veces hemos visto eso suceder en los discípulos, en una congregación o en nuestra propia vida? Tenemos pasión. Estamos apasionados por la obra de Dios, pero por la falta de equipamiento correcto, hacemos las cosas fuera del orden, fuera del diseño.
Y eso tiene y trae consecuencias y resultados fuertes, porque el Señor es celoso con su diseño, es celoso con el orden, es celoso que todo lo que se hace debe hacerse, pero según lo que Él ya estableció. Entonces, cuando hablamos de una iglesia correctamente equipada, estamos hablando de una iglesia que ha recibido un discipulado que da el equipamiento para que lo que vamos a hacer se hace según el orden y el diseño que Dios ya estableció. Volviendo a ese ejemplo de David, y se puede encontrar esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y también en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Pero después de ver la muerte de Usa, David se paralizó. Ya no quiso traer el arca por su miedo, por lo que Dios hizo a Usa. Tomó 3 meses para que David revisara el diseño ya establecido. Y cuando encontró el diseño de Dios y lo que Dios había establecido ya en su palabra, ahí David se levantó y equipó correctamente a su gente. Llamó a los sacerdotes levíticos y todos los padres de sus familias, y él les dice: porque no hicimos según el diseño de Dios, estoy parafraseando, porque no lo hicimos así la primera vez, el Señor nos destruyó. Pero ahora lo vamos a hacerlo como Él ya indicó en su palabra. Entonces su pasión fue acompañada con orden, diseño, regir de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para toda Misión Cristiana del Calvario. Que nuestra pasión sea acompañada con la sabiduría de Dios, con el equipamiento correcto, con el diseño ya establecido por Dios, para que no haya muertes espirituales o en unos casos muertes físicos por hacer la obra de Dios, pero bajo nuestro propio diseño o propio entendimiento. Necesitamos equipar correctamente a la iglesia. Necesitamos equipar a cada discípulo de Jesucristo. Porque ser discípulo no es ser congregante en una congregación. Ser discípulo no es ser alguien que oye todas las revelaciones y predicaciones de la misión y se queda así solo entendiendo y conociendo más. No, ser discípulo es alguien que tiene la expresión ministerial de Cristo. Es ser alguien que sirve a Dios, que adora y sirve solamente a Él y está ejecutando su visión. Obviamente eso indica o eso revela o se revela en su expresión evangelística, en su expresión discipuladora, pues es una iglesia, es un discípulo que pone por obra el modelo a seguir, de ser una iglesia adoradora, evangelizadora, discipuladora, multiplicadora, transformadora, y una iglesia que manifieste el poder de Dios. Entonces, hay que preguntar y revisar en nosotros si hemos estado equipando correctamente la iglesia. Mira lo que dice en Efesios 4:12. Dice: y su llamado es nutrir y preparar a todos los santos creyentes para que hagan sus propias obras de ministerio. Y al hacer esto, agradarán y edificarán el cuerpo de Cristo. El llamado de un ministro de Dios, de un pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, de un discipulador, de asistencia pastoral,
Nuestro llamado es nutrir y preparar, en otras palabras, equipar a la iglesia, a todos los creyentes, a toda la gente que ha puesto su fe en Jesucristo y han nacido de nuevo y son nuevas criaturas y han recibido el Espíritu Santo. Hay que nutrirlos, hay que prepararlos y hay que equiparlos para que hagan sus propias obras del ministerio. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, pero no estás haciendo tus propias obras del ministerio, déjeme decirte que no eres discípulo, eres congregante, eres alguien que oye las revelaciones, pero no eres un discípulo, porque el discípulo de Jesucristo hace sus propias obras del ministerio. Y cuando decimos que sus propias obras, no estamos diciendo que está haciendo su propia voluntad y está volando solo y que hace lo que quiere y cuando quiere porque es suyo. No. Cuando dice sus propias obras del ministerio, está diciendo que es alguien que ha tomado la visión, que ha tomado el modelo a seguir y lo ha abrazado y lo está implementando según la ordenanza de Dios, según lo que Dios ya estableció. Así como David tenía que revisar el diseño para hacerlo con exactitud. Eso se hace un discípulo. Eso es hacer sus propias obras del ministerio. Es revisar el diseño y ejecutarlo. Es tomar la iniciativa, es no esperar por un permiso. El Señor ya te llamó, ya te dije el Señor varias veces que eres su escogido para adorar y servirle y revelar a Cristo a las naciones y expandir su reino. Solo nos falta algo y es hacerlo. Es revisar el diseño para que todo lo que hagamos apasionados por el Señor se puede hacer, pero bajo el orden y diseño de Dios. Entonces, un ejemplo de esto es Ananías. Él fue un discípulo de Damasco que mostró que era un discípulo equipado correctamente. Un discípulo que mostró que no era un seguidor, no era un oidor solamente de la palabra, sino era alguien que ejecutaba con diseño y según el orden de Dios, bajo la cobertura del Señor. Dice en Hechos 9, 17 a 18, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos un discípulo altamente equipado. Eso revela el discipulado de la iglesia de Damasco. No estaban levantando gente que sabe decir palabras del diseño. Esa iglesia estaba levantando discípulos verdaderos con expresión ministerial que hacen sus propias obras del ministerio. Ananías no buscó permiso de su pastor para hacer la obra de Dios. Ananías no llamó a los apóstoles de Jerusalén para hacer la obra de Dios. No, Ananías recibió la revelación directamente del Señor y las directrices, lo que debía hacer, y él fue y entró en la casa. Eso es lo que hace un discípulo de Jesucristo. Evangelizó, bautizó a Saulo, ministró el Espíritu de Dios y discipuló a Saulo con los demás discípulos de la iglesia de Damasco. Y vemos el fruto. Era un Saulo que en pocos días
Él estaba preparado y equipado para revelar y predicar a Cristo, porque de eso dice en Hechos 9, que Él se levantó, se esforzaba más cada día y demostraba que Cristo es el Hijo de Dios. Y dice también que Él predicó a Jesús. Significa que Él reveló a Cristo, presentó a Cristo. Eso sucedió, todo lo que Ananías, lo que el Señor hizo a través de un discípulo llamado Ananías en la vida de Saulo, todo eso sucedió no en un mes, en días, en un par de días. Eso es la velocidad del Espíritu y el ritmo que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos movamos como misión cristiana el Calvario. Entonces, si nosotros pensamos que somos discípulos de Jesucristo, pues que nuestra expresión confirma que verdaderamente somos discípulos de Jesucristo, que somos una iglesia correctamente equipada. Y si eso no es el caso, es el tiempo de hacer lo que David hizo y regresar al diseño de Dios, regresar y someternos a lo que Dios ya estableció en su palabra, y comenzamos a hacer la obra de Dios según el diseño de Dios, y que preparamos y levantamos una iglesia correctamente equipada. Que Dios te bendiga.